Buenas tardes amigos, bienvenidos a este día viernes. Ya estamos en vivo como todos los días en el canal 30 de la televisión digital abierta, finalizando esta semana con los temas más importantes del ámbito provincial y también nacional. Tenga en cuenta las temperaturas para este fin de semana porque las máximas superarían los 34 grados, fin de semana agobiante en cuanto a las temperaturas, por lo menos lo que ha planteado el Servicio Meteorológico Nacional, inclusive hasta el día martes de la semana que viene vamos a tener temperaturas muy altas. Y un día volvió finalmente Claudio Barros a la primera edición. ¿Cómo le va, Claudio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Sí, bueno, me tomé unos días, pero ya estoy de vuelta. Sí, ya estoy de vuelta y Claudio. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y tengo algunas cosas interesantes. Sobre todo, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de River porque es campeón de la Copa Argentina. Exactamente, ganó la Copa Argentina y eso lo habilita a jugar la Copa Libertadores. Y por esa razón, después de lo que pasó en el Superclásico, hay memes y muchos y en un rato los vamos a ver a todos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Claudio. Verónica, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes. Muy bien, Vero. Vamos a comenzar con el ámbito provincial de la información porque el Registro de Violencia de Género de Mendoza, informó sobre las últimas denuncias que se han registrado en materia de violencia de género en nuestra provincia, desde enero hasta este mes, ¿no? Vamos a ver lo que decía, por ejemplo, la tapa del Sol en la provincia se enfocaba en esto. El 50% de las mujeres que denunció maltrato vive con su agresor, es lo que decía la tapa del Sol, y desarrolla toda la información en lo que tiene que ver con violencia de género, cantidad de denuncias y la situación particular que viven esas mujeres. Nos metemos en el desarrollo y el contexto de esta información para conocer cuál es la situación actual en Mendoza. Vero. Bueno, fue la directora de Género y Diversidad, Silvina Fuso, quien presentó ayer los resultados de este registro único de casos que toma todas las intervenciones que se hicieron tanto en las direcciones de la mujer de los municipios como en el propio Ejecutivo y así también en algunas dependencias de la Universidad Nacional de Cuyo. En todas esas dependencias entre enero y noviembre de este año, 2.128 mujeres pidieron asistencias, todas relacionadas por supuesto con la violencia de género, y los datos lo que permiten es hacer de alguna manera un perfil de las víctimas, de estas mujeres que sufren violencia. Del total de víctimas, 35% tienen entre 25 y 34 años, la mayoría es pareja del agresor o fue expareja del agresor, la mayoría sufre una combinación de violencia física y violencia psicológica, 82% no tiene obra social y el 50% comparte la casa con el agresor, y en la mayoría de los casos hubo alguna intervención, ya sea de la justicia de familia como de la justicia penal. Bien, se desprende también de este informe, Vero, que muchas de estas mujeres que sufren esta situación no tienen a dónde ir, ¿no? Exactamente, y fue uno de los tópicos de los que habló Anfuso, porque dijo que estos datos permitirán ir elaborando políticas públicas, y uno de los puntos es justamente trabajar con el Instituto Provincial de la Vivienda para ver cómo se puede hacer que las mujeres que están en esa situación en los primeros tiempos vayan a un refugio, pero después puedan acceder a una vivienda. La información está clasificada por departamentos en la provincia de Mendoza. ¿Cuáles son los departamentos donde se registraron mayor denuncias en este año? Bueno, este es un tema importante el que tratás, porque Anfuso, si bien dijo que no hay diferencias entre la cantidad de habitantes con la cantidad de casos, es decir, que hay una correlación entre estos dos tópicos, y esto se cumple, por ejemplo, en Las Heras y en Guaymallén, que si bien han tenido muchos casos, tienen mucha cantidad de población, no se da, por ejemplo, este caso en San Martín, donde tiene menos población, pero ahí se registró la mayor cantidad de pedidos de ayuda, con 245 casos, le sigue Las Heras con 201, Guaymallén con 173, Maipú con 140, Godoy Cruz con 139 y Luján de Cuyo con 129, y así van en descenso hasta los que tienen menos casos. Este informe, Vero, se empezó a realizar desde el mes de enero de este año, por lo tanto no tenemos datos anteriores de otros años para comparar, ¿no? Claro, sí, Anfuso dijo que este es el primer año que se hace de una misma forma, respetando los mismos ítems en todos los municipios,
por lo cual se podría comparar el año que viene. De todas formas, según el registro, que no estaba bien hecho, pero que estaba de alguna manera del año pasado, ha habido un aumento de los pedidos de ayuda de las víctimas, y ahora dijo Anfuso también que van a tratar de unificar criterios con la Dirección de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia para tener un solo registro, porque en este registro justamente no están contempladas las mujeres que van a pedir ayuda a la justicia y que son muchas también. La directora de Diversidad de Género de la provincia nos da más información. Durante este año hemos logrado que la totalidad de la provincia pueda dar cuenta y registrar los casos de violencia de género en las áreas psicosociales. Son de los municipios y de la Dirección de Género, que es el registro único de casos, que tiene características que llamamos sociodemográficas, es decir, la edad, la habitación, cantidad de gente, grupo familiar, condición laboral, obra social o si no tienen obra social. Después hay una evaluación de riesgo donde se evalúa qué tipos de violencias son las que más frecuentes, si ha afectado a la salud de la mujer, si tiene algún tratamiento en relación a la salud. Y finalmente lo que son las estrategias tomadas, si se judicializó, si no se judicializó, si tuvo que acudir a un hogar, si fue necesario, si tiene redes comunitarias o redes familiares a dónde acudir para poder tener un análisis de las estrategias de salida de las mujeres y cuáles son los recursos a los que normalmente acuden y a cuáles no pueden acceder por faltas institucionales. La gente que tanto judicializadas como no judicializadas, pero que quieren de alguna manera desvincularse de su agresor, asisten a los dispositivos psicosociales para pensar una estrategia de salida. ¿Qué cantidad es? 2.128. ¿Y es mucho, es poco? ¿Se puede medir algo respecto a los años anteriores, lo que no había estadística? Y el año pasado había un registro de 1.500 casos, es decir, que ha habido un incremento de la solicitud. Vamos a conocer la repercusión de esta noticia en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Claudio. Bueno, lo que te decía antes, en Facebook, cuando llegan estas noticias, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La gente se queda con el título y la bajada, y a partir de allí empieza a hacer opiniones sobre los temas. Bueno, acá, en este caso, por ejemplo, el diario Los Andes era muy explícito, decía más de 2.000 mujeres víctimas de violencia de género en Mendoza, la mayoría entre 25 y 44 años, y lo mismo que reflejaba el diario El Sol. La mitad todavía convive con el agresor. Allí, algunos lo que decían es, bueno, más de 2.000 almas inocentes víctimas de la violencia machista. Sin embargo, otros lo que decían 2.000 mujeres, y empiezan los reclamos. Dice, ¿qué hacen las madres de Plaza de Mayo, la Cámpora, las agrupaciones homosexuales, los gremialistas, las abortistas? Ah, no, dice, cada uno lleva agua para su río. Por supuesto, salen otros al cruce y también le dicen, bueno, pero esta gente dice, está pidiendo el fin de la violencia en general. Otros dicen, bueno, dice, y mientras tanto los especialistas y funcionarios siguen interpretando estos casos con la perspectiva de género. La violencia entre las personas va a seguir aumentando si siguen así. Por supuesto, otra vez empiezan las peleas. Alguien le dice, claro, dice, porque es re común ver a un hombre violado, ¿no? Y entonces empiezan allí a pelearse. La verdad es que muy poca gente termina de, expresarse correctamente y termina generando una violencia de género a través de los comentarios de Facebook. Esto es lo más llamativo, que ya ha sucedido antes cuando otras notas como estas han sido publicadas. Me cuesta mucho entender cuál es la situación de las mujeres que sufren violencia de género en Mendoza, y muchos lo que están pidiendo es enfocarse en la inseguridad en general y dicen, no, basta de pensar en mujeres, pensemos en todos juntos, como un conjunto. Bueno, y así empiezan todas estas peleas dentro de las redes sociales. Los seguimos informando en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Recuerden que también tenemos presencia en las redes sociales, Facebook, señalu.tv, y también estamos en Twitter, senalutv. Se abrieron las paritarias y comienzan las negociaciones, ¿no? Los tires y aflojes entre los distintos gremios y el Ejecutivo Provincial, fundamentalmente por el bono de fin de año, que es lo más próximo, pero también ya comienzan a discutirse los salarios para el próximo año. Vamos a hacer un repaso por lo que tenían los medios de comunicación en el transcurso de la mañana. La actualización de Los Andes decía, el gobierno citó a los gremios por la paritaria del bono. La actualización del Sol decía, cronograma de paritarias 2017. El gobierno se va a reunir 1 hora con cada gremio, y allí el diario planteaba el turno que iba a tener cada uno de los gremios en la provincia. Ya en el transcurso de la mañana, MDZ, por ejemplo, actualiza información que se iba desprendiendo de esas reuniones, ¿no? Por ejemplo, Cornejo ofreció un bono de 2.000 pesos
pesos a los estatales, y Unidiversidad, el portal de nuestra universidad, decía: llaman por el bono de Reyes e inician las paritarias. ¿Qué es lo que habían manifestado los gremios hasta el momento, o por lo menos antes de reunirse con el Ejecutivo Provincial, Vero? Bueno, todos dieron su opinión primero sobre el bono, pero lo cierto es que hoy acudieron todos al inicio de las paritarias que abrió el Ejecutivo Provincial y que se están realizando en la Subsecretaría de Trabajo, y que además van a ser una verdadera maratón porque comenzaron en la mañana y los gremios se van a ir sentando de a uno, y esto se va a extender durante toda la tarde. Hablaron sí los gremialistas ahí cuando iban ingresando a la Subsecretaría de Trabajo. Por ejemplo, el secretario de UPCN, Gustavo Luna, dijo: nos avisaron con muy poco tiempo para que nos sentemos a discutir seriamente cómo va a ser el sueldo nuestro el año que viene. También habló Roberto Macho de ATE, dijo que el bono les interesa, pero que sobre todo lo que más les interesa es discutir otros aspectos como las reestructuraciones salariales que vienen reclamando y el pase a planta permanente. También estuvo ahí Adrián Mateluna del SUTE, dijo que hace un año que vienen reclamando la apertura de paritarias y que están dispuestos a dialogar. Y también estuvo ahí CITEA con Federico Lolite, que dijo que el bono es un tema que no les interesa, sino la reestructuración de su sueldo. Bueno, de todos modos ya se conoció un primer ofrecimiento. Estamos hablando de un bono de 2.000 pesos, según lo que dijo el mismo gobernador. Exactamente, y fue el subsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré, quien confirmó que durante los encuentros que se han ido realizando con los gremios, el Ejecutivo fue el que terminó ofreciendo a los gremios un bono de fin de año de 2.000 pesos, que además se pagará, o lo cobrarán, perdón, las personas que cobren hasta 20.000 pesos en bruto, y será de 1.000 pesos para los que ganen entre 20.000 y 30.000 pesos. Este bono podría ser liquidado el 5 de enero, aunque obviamente todavía falta la postura de los gremios, que acepten o no esto, y ver cómo se va a conformar el cronograma de pago. Contanos qué pasó en las redes, Claudio, con este tema. Bueno, había la publicación, ¿no?, de que se abría justamente, que se sentaban a dialogar otra vez, y tenía que ver con el bono y la paritaria docente. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, allí lo publica el diario MDZ, y la foto condicionó bastante los comentarios, vamos a decir la verdad, porque muchos lo que están haciendo es opinar sobre el ítem aula, pero también como diciendo esto: bueno, todo aquello que va componiendo el salario de un docente, que es el primer gremio ahí que se sienta a discutir, dice, tiene que girar en torno a que tengan las mismas condiciones que el resto. Entonces algunos están aprovechando la ocasión para decir que le pongan presentismo a los jueces y a los diputados y a los senadores, como le hacen también al resto de los trabajadores estatales. Otros que están diciendo es, hablando sobre el ítem aula, como te decía, dice, a ver si lo aplican bien al ítem aula y sería perfecto. Dice, en cambio ahora dice, pagaron justos por pecadores. Dice, y tenemos que volver a discutir sobre este tema. Otros lo que estaban diciendo es, les ha dolido trabajar a los profesionales de la educación. Por supuesto, saltaron unos cuantos docentes a criticar todo eso, ¿no? Claro. Y dice, bueno, este año hubo muy pocos docentes enfermos y seguían, dice, ¿por qué se aplicó el ítem aula? Dice, yo no puedo creer que algunos quieran no quieren cumplirlo y perder plata con eso. También están diciendo, bueno, esto es lo que van a discutir ahora cuando se sienten con el gobierno. Bueno, esa es la duda, y muchos lo están expresando en las redes sociales. Es sin duda uno de los temas que ha tenido más repercusión en las redes sociales, el ítem aula y la educación este año, ¿no?, en la gestión de Cornejo. Sí, ha sido uno de los más, digamos, de los más comentados, y además también uno de los que más trascendió fuera de la provincia. Recordemos que, claro, a pesar de que no lo promocionaba en forma directa, el gobernador sí se encargaba de comentar cómo había sido aplicado, a pesar de que, digamos, no tuvo una negociación para nada fácil, y sigue siendo uno de los blancos, uno de los ejes de la discusión con el gremio docente. Tenemos mucha más información para compartir con ustedes en esta primera edición de Unidiversidad Noticias, pero vamos a hacer antes un pequeño corte, ya venimos. Segundo bloque de Unidiversidad Noticias. Cornejo en primera persona. Nos vamos a meter en el balance de gestión que ha hecho el gobernador de la provincia de Mendoza en distintos tópicos: educación, salud, vivienda, sobre todo financiación y economía, ¿no?, de la provincia de Mendoza, que hemos tenido un año, bueno, bastante complicado en esa materia, Vero, ¿no? Exactamente, y el gobernador, entrevistado por un grupo de compañeros de aquí de Unidiversidad, hizo un balance de las cosas que cree que fueron positivas durante su
su gobierno o el año que lleva de gestión y lo que todavía falta. El repaso incluyó, entre otros tópicos, la inseguridad, y en ese tema el gobernador dijo que lo que más le preocupa es el robo agravado, porque produce mucho dolor a las personas y una situación muy violenta. También habló sobre la salud, dijo que se mejoró el sistema, que a los hospitales ya no les falta todo como cuando inició su gestión, pero que todavía también falta. Habló de los cambios que están proponiendo en la legislatura para la empresa de transporte de Mendoza y sobre todo habló también del tópico de la justicia, especialmente del juez que él designó y que después terminó aprobando el Senado, José Valerio, sobre las críticas que le hicieron por la falta de perspectiva de género que tenía su candidato y hoy ministro de la Corte. También habló de la DINAF, de la necesidad de cambiar el sistema y de todos los chiquitos y niñas que el Ejecutivo tiene a su cargo. Y finalmente de la educación, y aquí tocó también el ítem aula, que como estábamos diciendo es uno de los puntos que ha sido más álgido en su gestión. Defendió esta política que llevó adelante, pero dijo que todavía falta mucho en los aspectos relacionados con la calidad educativa. Seguimos en esa materia, Vero. Vamos a ver lo que planteaba el gobernador de la provincia de Mendoza, entrevistado por el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo, respecto a la educación en nuestra provincia, pero también en todo el país, y defendiendo el ítem aula. Creo que hay un funcionamiento del aparato del Estado en general y de la educación en particular, donde hay mucha plata que se invierte. Un balance positivo de la última década es que la Argentina está invirtiendo en educación mucho más de lo que ha invertido en toda la democracia. Y eso es un buen dato, ¿no? Es decir, se invierte el 6% del producto, más o menos, el 6% de lo que produce la Argentina se invierte en educación. Es un gran número, ¿no?, entre las provincias y la nación, ¿no es cierto? Es un número muy interesante. La pregunta es por qué en estos 10 años, 15 años últimos se ha caído tanto el sistema educativo y los rendimientos de los pibes, de los adolescentes, de los adultos que van a la escuela ha caído tanto. Sin duda es que el gerenciamiento al interior del sistema es malo. Es decir, si tenemos rendimientos más malos, no es un problema de falta de presupuesto. Presupuesto ha habido. Lo que no se ha hecho es administrarlo bien. Nosotros teníamos en general una cifra de docentes con muchísimas suplencias y donde un pibe, en general en la primaria, pero también vale para la secundaria, pero en la primaria tiene un alto impacto, no terminaba de familiarizarse con el docente por la alta rotación del docente. El alumno y el docente para nosotros es clave en cualquier política educativa, es que se junten en el aula, que estén juntos 4 horas y media, que tengan una relación de intercambio. Es imprescindible para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si el docente faltaba sustancialmente, eso no quiere decir que no pueda faltar, porque puede faltar, pero si tiene el incentivo para no faltar y estar y ese incentivo es económico, eso ha generado una sinergia positiva para el sistema. Se puede decir, bueno, pero el docente va enfermo a trabajar. Eso puede pasar un mes, pero no todos los meses. Entonces, lo que se buscó es tener incentivos, no castigo. Bueno, allí está lo que planteaba en un extracto, ¿no?, de la entrevista completa que le pudimos hacer al gobernador en materia de educación. Queríamos compartir esto con ustedes porque este año ha sido, bastante complicado en materia de educación. De hecho, ayer se estaban manifestando frente a Casa de Gobierno desde el SUTE, sobre todo del SUTE de Godoy Cruz, pidiendo algunos cambios en la resolución por la continuidad de suplencias, ¿no? Ellos no están de acuerdo con la nueva resolución de la Dirección General de Escuela para el año que viene, vinculado con el tema de suplencias. La entrevista completa al gobernador está en www.unidiversidad.com.ar. Allí pueden retomar la entrevista. Vamos a seguir hablando de la provincia de Mendoza. Vamos a hablar ahora del doctor acusado de mala praxis. Sigue complicada la situación, siguen apareciendo denuncias. Vamos a ver lo que decían los medios vinculado a este tema. La tapa del Diario 1 lo tenía. OSEP denunció por fraude al Estado al cirujano acusado de homicidio, y también lo tenía la actualización de los Andes. El
médico Arzuza sumó una nueva denuncia. OSEP lo acusó de fraude al Estado. Vero. Bueno, la denuncia la hizo ayer el director de Asuntos Jurídicos de la Obra Social de Empleados Públicos, el doctor Ricardo Fluixá, quien la hizo ante la fiscal de homicidios Claudia Ríos, que es la que investiga el caso y quien es la que imputó a Carlos Arzuza por la muerte, recordemos, de Beatriz Gattari, la mujer que fue operada por el médico y murió el 7 de diciembre. ¿De qué lo acusa la OSEP a este médico que ya está imputado? Bueno, de sacar medicamentos de manera excesiva a través de recetas truchas. Por lo que dijo el abogado, el médico conseguía recetas que estaban firmadas por otros médicos, no se explica de qué manera las conseguía, y él terminaba completando con el nombre de los remedios que necesitaba. Y justamente esos remedios que sacó son derivados del opio, que lo que se cree es que los usaba para la recuperación de sus pacientes en todas estas operaciones que realizaba fuera de los parámetros normales. Según la auditoría que realizó la OSEP, el médico habría presentado 768 recetas, que es importante aclararlo, esto lo sacaba como un afiliado más para su madre, no como médico, porque la obra social ya lo había suspendido como médico en el 2014 a raíz de otras irregularidades que había detectado. Reiteremos, Vero, rápidamente cuál es la situación judicial del médico a estas horas, ¿no? Bueno, recordemos que el médico Arzuza está todavía internado en el Hospital Central por lesiones que se provocó él mismo y que lo descubrió la fiscal Ríos cuando fue a comunicarle la imputación y a detenerlo. Está ahí, por supuesto, con custodia, y cuando los médicos lo digan de esa manera, será dado de alta y trasladado entonces a la penitenciaría. Además, su pareja, que ya tenía otras causas y que es rumana, Laura Duta, ya está en el penal de mujeres del Borbollón. También está complicada la secretaria del médico. ¿Qué se dice de este caso en las redes sociales, Claudio? Bueno, lo que está hoy es lo que han hecho algunos medios de comunicación, por ejemplo, principalmente las radios, que sacaron al aire a Martín Ríos, que es el abogado de Carlos Arzuza. Allí él empezó a dar algunas explicaciones sobre el caso, a dar algunos detalles y también su parecer. Y algunas de estas cosas las fueron reflejando los periodistas en sus cuentas de Twitter, por ejemplo, en este caso el de Ricardo Rodríguez, que tomó un textual donde el abogado decía: para mí es un buen médico, dice que tiene mala suerte, porque hay gente que muere en las cirugías. Ese textual es de Martín Ríos, abogado de Arzuza. También había estado explicando por todos los medios el detalle de la muerte de esta mujer que falleció el 7 de diciembre por supuesta mala praxis, ¿no? Donde diciendo, bueno, tuvo un tromboembolismo que fue posterior a la cirugía y que era uno de los riesgos posibles en cualquier tipo de cirugía, es lo que está diciendo el abogado en defensa de Arzuza. Otros lo que reflejaban en las noticias que también estaban circulando esta semana, ¿no? Que decía: quinta denuncia. Dice, ahora denuncian que Arzuza reclutaba a travestis en boliches para operarlos. Esta información es una que había tirado el diario El Sol. O sea que también están, digamos, tratando de armar toda la trama de actividad que tenía el médico en su práctica en Mendoza. Después de esto ya lo que aparecen son algunos comentarios como estos, ¿no? Haciendo alguien chiste. Dice: Carlos Arzuza, cirujano argentino de 48 años, detenido mientras se operaba a sí mismo para alargar su pene, y sin ser aún 28 de diciembre. Ya se está riendo de esto, ¿no? Y otro que también se lo toma con humor y dice: ¿el pie me lo operó Arzuza o qué? Dice: cada día más chueca estoy. Bueno, algunos aprovechan la ocasión y hacen una broma de cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Queda más información para compartir con ustedes. Hacemos un nuevo corte. Ya venimos. Hablamos en este último bloque del boleto de colectivo para el año 2017. La semana que viene se va a realizar una audiencia pública en la provincia de Mendoza y allí se decidirá si los mendocinos tendremos un aumento en el boleto el año que viene o no. Vamos a ver lo que decían los medios respecto a esta noticia. Lo tenía El Sol puntualmente la actualización y se hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto pagarán los mendocinos el boleto de colectivos en el año 2017? Un poco esa respuesta se va
a desprender de lo que suceda la semana que viene, el lunes y martes en la audiencia pública, Vero. Sí, esos 2 días se realizará la audiencia pública por el pedido de suba del boleto del transporte público de pasajeros. Recordemos que la audiencia no es vinculante, que después decide el Ejecutivo, pero que es un paso que legalmente se debe hacer. En esta reunión, entonces, en esta audiencia que se realizará en el Centro de Congresos y Exposiciones, tanto las empresas de transporte como el Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, presentarán los números que cada uno tiene para definir entonces, según ellos, cuál debe ser el valor del costo del boleto. El primer expositor que está anotado es justamente el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, quien va a dar a conocer un estudio económico y técnico que realizó el área para determinar cuál es la suba que corresponde. De ese estudio económico, según asegura el Sol, se desprende que las empresas quieren recibir una suba del promedio de 37,87%, recordemos que son 14 líneas de colectivos, y de ese estudio también se desprende que mientras el valor actual de la tarifa es de 6%, la misma pasaría a 8,50 con subsidio nacional. Recordemos que el transporte recibe varios subsidios nacionales y provinciales, y sin el subsidio actualmente que recibe de la provincia, la tarifa se iría a 13,20 centavos. Estos son los números que se van a analizar en la audiencia pública, y a partir de lo que surja ahí, el gobierno lo tomará en cuenta y luego decidirá a través de un decreto, seguramente el gobernador. Muy bien, vamos a las redes, Claudio. Bueno, en las redes lo que está también es la especulación y los chistes, ¿no? Y también, bueno, la indignación porque aumenta el boleto de colectivo. Digamos, lo que sí es seguro es que es un hecho, ¿no? Va a aumentar. Lo que todavía no se define es cuánto, y es lo que algunos medios estaban tirando como un dato confirmado. Y algunos decían, como exfuncionario Andrés Casabán, decía, Difusión Cornejo, que es la cuenta de Twitter del gobernador, decía por Sergio Marinelli, que es el secretario de Servicios Públicos, y se confirmó el aumento del boleto de micro. La audiencia pública es recién el lunes. Dice, ¿esto no debería ser al revés? Es lo que se está preguntando. Claro, es porque el diario MZ lo dio ya por hecho, ¿no? De que esas van a ser las nuevas tarifas. Y así lo decía también uno de los periodistas de MZ Radio, Juan Carlos Albornoz. Decía, primicia del aumento del boleto de micro y el precio que tendrá sin subsidios, 23 pesos. Ya directamente sacaron esa cuenta y lo publicaron así. También aclararon esto, ¿no? Que en febrero el boleto de colectivo se iba a 8 pesos y recién a partir de julio podía subir a 8,50. Como decimos, todavía falta audiencia pública y falta la definición final del Ejecutivo, pero más o menos rondaría ese precio. Bien. Por supuesto, alguien cuando lo vio y dice, 8 pesos el boleto de micro, dice, ¿estamos todos locos? Bueno, ya hay uno ahí que apareció muy sorprendido. Otro dijo, bueno, cuando aumente el boleto del micro voy a tener que caminar nomás. Es una alternativa bastante saludable, que es la misma que plantea alguien más a través de, usando un meme ya de los Simpsons, como siempre, y decía, habría 2 aumentos de colectivo en Mendoza en el 2017, así que hice algunos números, y sale así vamos a salir todos, me parece. Claro. Se ha hablado mucho de eso, ¿no? De ir al trabajo, por ejemplo, en bicicleta. Exactamente, muy probablemente yo me vería así, yendo en bicicleta, ¿no? Pues estamos un poco parecidos. Así que sí, mucha gente está planteando esto también como la alternativa, ¿no? Empezar a compartir el auto con otros o empezar a utilizar la bicicleta. Veremos lo que pasa entonces con el boleto del transporte para el año 2017 en la provincia de Mendoza. Bueno, ya algo anticipábamos, Claudio. Ganó River en el encuentro ayer con Rosario Central 4-3, y eso le permitió consagrarse campeón de la Copa Argentina, ¿no? Exactamente, y por supuesto, al ser campeón de la Copa Argentina, se habilita para la Copa Libertadores. Sí, ¿para qué sirve esto, no? No solo para sumar la posibilidad de una Copa más, un nuevo campeonato para River, sino también para este momento de revanchismo maravilloso que le dan las redes sociales. Lo más divertido. Claro, exactamente. Después del cómo le fue a River en el Superclásico, ¿sí? Esta victoria de ayer viene, pero bárbara, ¿no? Para celebrar, para festejar y para hacer burlas, como esto que vamos a ver ahora que pasó en las redes sociales. Y lo compartían varios medios, ¿no? Que decían burlas, memes y chistes. Dice, River le ganó la Copa y volvieron las clásicas cargadas a Boca. Y allí estamos viendo, ¿no? Está Lisa Simpson con la camiseta de Boca que dice, deseo que River pierda
la copa y está allí con la mano de mono que le concede deseos. Otros lo que decían, Pasión River estaba full, ¿no? Ayer con los chistes, dice, cuando no se gana nada se festeja cualquier cosa, y entonces ponían ahí el tweet, dice que porque Boca estaba, digamos, dicen ellos que estaba Boca utilizando las imágenes de la Copa Davis, ¿no? Porque hay una copa allí. También estaba Bart Simpson diciendo, necesito festejar cualquier cosa, necesito una copa, dice, aunque sea la tuya. También en otro, compartiendo una foto de Boca en Mendoza, decía, levanten las manos los que no juegan la Copa Libertadores 2017. Y allí lo están viendo todos los jugadores de Boca, ¿no? Otro dice, dice, ya 2 millones de estas, y están compartiendo la imagen de esta camiseta que dice, campeón Copa Argentina, pasaporte al día. ¿Por qué pasaporte al día? Que se transformó en un hashtag y en una tendencia, porque Angelici había dicho que todos los hinchas de Boca, dice, tengan el pasaporte listo, dice, para lo que se viene. Bueno, los que tienen el pasaporte listo ahora para viajar son los de River. Y otro decía, hashtag buen viernes, hashtag pasaporte al día, mi año y tu año, dice, mirala por Fox. Y bueno, arriba tenemos a los de River y abajo tenemos a los de Boca. Muy bien, ¿esto se metió en las tendencias para esta jornada de día viernes? Sí, fue uno de los temas más comentados, como te digo. Igual el hashtag ya salió, explotó anoche, pero hoy tenemos otros, ¿no? Arzuza, la situación del médico en Mendoza sigue siendo uno de los temas más comentados. La tragedia en Brasil también, ¿no? En la que hay 3 muertos y 15 heridos. Era una delegación de chicos que se iba de viajes de egresado y finalmente tuvieron un accidente en Brasil, en el estado de Río Grande do Sul. Así que allí hay muchos chicos que están heridos de gravedad, se murieron 3 adolescentes, así que nada, es una tragedia tremenda y todavía hay información que se está actualizando. Gils Carbó, también la procuradora de la Nación, también entra entre las tendencias porque suma un nuevo juicio político, un pedido de juicio político que se lo hace esta vez el Colegio de Abogados, así que no se sabe qué va a pasar con esa situación. Está Microsoft también entre las tendencias, ¿por qué? Porque le regaló unos HoloLens a Macri, ¿no? Que es uno de esos anteojos para ver la realidad aumentada, así podía ver Macri como el avance de las obras públicas. La de chistes que hubo ahí no se los puedo ni explicar. Y finalmente, el hashtag buen viernes para desearle una buena jornada a quien quiera. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos con esta primera edición. Claudio, muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. A usted también, Verónica, que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias, Lucas. Prepare la bikini porque va a hacer mucho calor este fin de semana, ¿sabe? Bueno. A ustedes también les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Mucho calor este fin de semana hasta el día martes, así que téngalo en cuenta. A las 21 horas actualizamos la información, por supuesto, en la edición central de Universidad Noticias. Nosotros, como siempre, nos reencontramos el lunes a las 13. Muchas gracias.